¿Alguna vez has sentido que la vida te tiene atrapado en un ciclo interminable de problemas, como si estuvieras caminando en círculos sin encontrar salida? ¿Has sentido que, por más que te esfuerces, todo sigue igual, que las puertas siguen cerradas y que el dolor, la ansiedad y el miedo no te dejan avanzar? Y si te dijera que el problema no está en tus circunstancias, sino en tu manera de pensar, que lo que hoy vives es el reflejo de los pensamientos que han gobernado tu mente por años, que la clave para cambiar tu vida no está afuera, sino dentro de ti. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a personas que, a pesar de las mismas dificultades, prosperan y avanzan, mientras que otras se hunden en el desánimo? No es cuestión de suerte ni de destino, sino de mentalidad. La Biblia lo dice con claridad. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Y hay una historia en la Biblia que ilustra esto de una manera poderosa. Imagina a un hombre que pasó 38 años acostado en el mismo lugar, esperando que algo externo cambiara su destino. Su nombre no se menciona, pero su historia quedó escrita para siempre. Estaba junto al estanque de Betesda, un lugar donde los enfermos esperaban el movimiento del agua para ser sanados. Pero este hombre, aunque tenía el deseo de ser sano, se había convencido de que su destino estaba en manos de otros. «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es agitada», dijo cuando Jesús le preguntó si quería ser sano. Juan 5:7. Su problema no era solo físico, era mental. Se había acostumbrado a la derrota, a la queja, a la excusa, y eso lo mantenía atado. Pero en un solo momento, Jesús le dio una orden que rompió con toda su manera de pensar. «Levántate, toma tu camilla y anda». Juan 5:8. No le preguntó si se sentía listo, no le dijo que esperara ayuda, solo le ordenó cambiar su acción, su pensamiento, su manera de ver la vida. Y en ese instante, todo cambió. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has estado como ese hombre esperando que algo externo te cambie la vida? ¿Cuántas veces has dicho, si tuviera más dinero, si tuviera otra oportunidad, si alguien me ayudara? Pero Jesús no le dijo a ese hombre que esperara ayuda, sino que actuara desde una nueva mentalidad. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Dale clic al botón de me gusta y escribe en los comentarios: «Hoy decido cambiar mi mentalidad y transformar mi vida». Escóbelo como un acto de fe. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este. Quédate con nosotros y no te vayas, porque lo que escucharás en los próximos minutos te dejará sin palabras. Continuemos. El enemigo no necesita destruirte físicamente, solo necesita controlar tu mente. Si logra hacerte pensar que no puedes, que no vales, que no hay esperanza, entonces ya ganó la batalla sin siquiera pelear. Pero Dios nos dice algo distinto. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Renovar tu entendimiento significa cambiar la forma en que ves los problemas, la forma en que interpretas los fracasos, la forma en que te hablas a ti mismo. Y aquí es donde entra la sabiduría estoica. Un verdadero guerrero no es aquel que no enfrenta dificultades, sino aquel que elige cómo enfrentarlas. Epicteto, un filósofo estoico, decía: «No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que determina tu destino». ¿Te das cuenta del poder de esto? Dos personas pueden pasar por la misma prueba, pero mientras una se hunde en el miedo, la otra se fortalece en la fe. La diferencia no es la prueba, sino la mentalidad. Ahora, la pregunta es: ¿cómo cambias tu manera de pensar? Primero, identifica los pensamientos que te limitan. ¿Cuáles son las frases que constantemente repites en tu mente?
no soy suficiente. Nunca podré salir de esto. ¿Dios se ha olvidado de mí? Esos pensamientos no son tuyos, son mentiras que el enemigo ha sembrado en ti para detenerte. Segundo, reemplázalos con la verdad de Dios. Si tu mente te dice, no puedo, responde con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te dice, estoy solo, responde con Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Tercero, actúa como si tu mente ya estuviera transformada. La fe sin obras es muerta. Si crees que eres libre, camina como libre. Si crees que Dios tiene un propósito para ti, empieza a actuar conforme a ese propósito, aunque aún no veas los resultados. El hombre del estanque de Betesda pasó 38 años esperando un cambio. Pero en un solo día, cuando decidió obedecer la palabra de Jesús, su vida fue transformada. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar tú? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que los mismos pensamientos te detengan? Hoy es el día de levantarte. Hoy es el día de cambiar tu manera de pensar. Y si todavía dudas, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que tu mente sea tu peor enemigo? Piénsalo bien. No son tus circunstancias las que te han mantenido estancado, es lo que crees acerca de ellas. Esas ideas que repites día tras día y que te han hecho sentir que no hay salida. Pero déjame decirte algo. Dios nunca diseñó tu mente para ser una prisión, sino un campo de batalla donde tú, con su ayuda, puedes salir victorioso. Si hoy sigues atrapado en pensamientos de derrota, de miedo, de desesperanza, no es porque Dios lo quiera así. Es porque has permitido que esas mentiras crezcan dentro de ti. Pero hoy tienes la oportunidad de arrancarlas de raíz. Hoy tienes la oportunidad de poner en práctica lo que Jesús le dijo a aquel hombre en Betesda. Levántate. Ahora bien, esto no significa que el cambio será fácil. Porque déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa cuando intentas cambiar y todo a tu alrededor sigue igual? ¿Qué pasa cuando decides pensar diferente, pero las circunstancias te gritan que nada ha cambiado? Aquí es donde muchos fallan. Creen que cambiar la manera de pensar significa que automáticamente todo en su vida mejorará de la noche a la mañana. Pero la verdadera transformación empieza dentro de ti, antes de que se refleje afuera. Recuerda lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que el cambio no es pasivo, no es solo esperar que Dios haga algo. Number es una lucha activa. Es tomar cada pensamiento de miedo, de desesperanza, de derrota y someterlo a la verdad de Dios. Imagina que tienes un jardín y durante años has dejado que crezcan espinas y malas hierbas. No puedes esperar que, solo por desearlo, de repente el jardín se llene de flores. Tienes que arrancar esas malas hierbas, una por una, con esfuerzo y determinación. Lo mismo pasa con tu mente. Por eso hoy quiero darte 3 principios clave para transformar tu manera de pensar de una vez por todas. Tu mente se alimenta de lo que consumes. Si pasas todo el día llenándote de malas noticias, conversaciones negativas y pensamientos de duda, ¿qué crees que crecerá en tu interior? Es como si un atleta intentara entrenar comiendo solo comida chatarra. No funcionará. Filipenses 4:8 nos da la clave. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si quieres cambiar tu manera de pensar, cambia lo que permites entrar en tu mente. Rodéate de la palabra de Dios. Escucha mensajes de fe. Evita conversaciones que solo alimentan el miedo y la desesperanza. Tienes que actuar antes de sentirlo. Aquí es donde muchos se rinden. Esperan sentir fe antes de caminar en fe.
esperan sentirse fuertes antes de actuar como guerreros. Pero la realidad es esta: la acción precede la emoción. Mira la historia de Josué. Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. No le dijo: cuando te sientas valiente, entonces esfuérzate. Número le ordenó actuar primero. Y mientras obedecía, la valentía lo llenaba. Lo mismo pasa contigo. No esperes sentirte diferente para empezar a actuar como alguien que ya ha sido transformado. Empieza a caminar en la fe, incluso si tus emociones aún no están alineadas. Porque si esperas a sentirte listo, nunca darás el primer paso. Haz que tu boca trabaje a favor de tu mente. Las palabras tienen poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Pero aquí está el problema. Muchos dicen que quieren cambiar su mentalidad, pero siguen hablando derrota. Dios le dio una orden clara a Ezequiel cuando vio el valle de los huesos secos. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Nota esto. Dios pudo haber hablado directamente, pero quiso que Ezequiel usara su boca. ¿Qué estás profetizando sobre tu vida? Estás diciendo: siempre me va mal, nada cambiará, nunca saldré de esto. Si es así, tu propia boca está construyendo la cárcel en la que vives. Hoy empieza a hablar lo que Dios dice de ti. Di en voz alta: soy más que vencedor en Cristo. Dios tiene planes de bien para mí. Nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. Mira, cambiar tu manera de pensar no es cuestión de un día, es un proceso, pero cada día que decides someter tu mente a Cristo, cada día que eliges pensamientos de fe sobre pensamientos de miedo, estás construyendo una nueva realidad. Pero la pregunta sigue siendo: ¿estás listo para romper con los pensamientos que han gobernado tu vida por años? ¿O seguirás esperando a que el cambio venga desde afuera? Porque déjame decirte algo: Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para ser transformado. Ya puso en ti su espíritu, su palabra, su poder. Pero hay una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Seguirás pensando como siempre, o empezarás a pensar como un hijo de Dios, un heredero del reino, alguien que ha sido llamado a conquistar y no a ser esclavo del miedo? Piénsalo, porque en la vida hay dos tipos de personas: los que siguen esperando a que algo cambie y los que deciden cambiar su mente para cambiar su mundo. Y ahora dime, ¿en qué grupo quieres estar? ¿En el de los que siguen esperando, lamentándose, justificando su falta de avance, o en el de los que deciden cambiar su mente, renovar su fe y caminar en la dirección que Dios ya trazó para ellos? Porque, escúchame bien, hay algo que necesitas entender. La vida no te va a esperar. El tiempo sigue avanzando, las oportunidades siguen pasando, y cada día que sigues pensando igual, es un día más que pierdes. ¿Cuántos años más quieres desperdiciar esperando el momento perfecto? ¿Cuántas veces más vas a dejar que el miedo y la duda decidan por ti? Porque la verdad es esta: el momento perfecto nunca llegará. No hay una señal mágica del cielo que te diga: ahora sí es tiempo de cambiar. Dios ya te ha hablado, su palabra ya te ha dado la respuesta. Ahora solo queda una cosa: obedecer y actuar. Y aquí es donde muchos fallan. Dicen: Dios, dame fuerzas, pero siguen alimentando su mente con pensamientos de debilidad. Dicen: Dios, abre puertas, pero cuando la oportunidad llega, la dejan pasar porque tienen miedo de salir de su zona de confort. Pero déjame preguntarte algo: ¿cómo esperas ver la gloria de Dios si sigues atrapado en la mentalidad de esclavo? Mira la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios los había liberado físicamente, pero su mentalidad seguía encadenada. Por eso, cuando enfrentaron dificultades en el desierto, ¿qué hicieron? Se quejaron. Dijeron: mejor hubiéramos muerto en Egipto. Éxodo 14:12.
Aunque Dios les había dado una nueva oportunidad, ellos seguían pensando como esclavos. Y eso es exactamente lo que pasa con muchos. Dios ya abrió la puerta, pero siguen mirando atrás. Dios ya les ha dado las herramientas para avanzar, pero siguen aferrados a sus miedos, a sus viejas costumbres, a su manera antigua de pensar. Pero déjame decirte algo con amor y con firmeza. O renuevas tu mente, o seguirás viviendo la misma vida de siempre. Aquí es donde tienes que ser honesto contigo mismo. Pregúntate, ¿qué pensamientos estoy permitiendo que gobiernen mi vida? ¿Estoy viviendo conforme a la fe o conforme a mis temores? ¿Estoy realmente creyendo en la palabra de Dios o solo la escucho, pero sigo pensando como antes, porque la Biblia no dice, serás transformado cuando las circunstancias cambien? Number dice, serás transformado por la renovación de tu mente. Romanos 12:2. Eso significa que el cambio comienza dentro de ti. No cuando consigas un mejor trabajo, no cuando las personas te valoren más, no cuando todo sea más fácil. El cambio empieza cuando decides que ya no vas a pensar como víctima, sino como hijo de Dios. Déjame explicarlo con una analogía. Imagina que tienes una jaula, pero la puerta está abierta. Sin embargo, el pájaro que está dentro no sale porque ha estado tanto tiempo encerrado que cree que la jaula sigue cerrada. Y así viven muchos cristianos, con la puerta abierta pero con una mente cautiva. Por eso, hoy vengo a decirte algo en el nombre de Jesús. Sal de esa jaula mental. El enemigo te ha hecho creer que no puedes, pero Dios dice que eres más que vencedor. Tu mente te dice que no hay salida, pero Dios ya preparó el camino. Es hora de cambiar la manera en que piensas. Y tal vez estés diciendo, pero es que no sé cómo hacerlo. Déjame darte un principio clave. La manera más rápida de cambiar tu mente es cambiar tu enfoque. Si pasas todo el tiempo enfocándote en lo que te falta, en lo que no puedes, en lo que no ha salido bien, tu mente estará llena de temor y desesperanza. Pero si decides enfocarte en Dios, en sus promesas, en lo que Él ya ha hecho, tu fe comenzará a crecer. Mira lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, todo estaba bien. Pero en el momento en que miró la tormenta, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Eso significa que tu enfoque determinará tu destino. Si sigues mirando tus problemas, te hundirás en ellos. Si miras a Dios, caminarás sobre las circunstancias. Entonces, ¿en qué te has estado enfocando? ¿En lo que no tienes, en lo que no puedes, en lo que te falta? Si es así, ahí está el problema. Por eso, quiero desafiarte a hacer algo práctico. A partir de hoy, cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente, detente y reemplázalo con una verdad bíblica. Si piensas, no soy suficiente, responde con 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si piensas, estoy solo, responde con Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Si piensas, nunca cambiaré, responde con Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es así como se renueva la mente, reemplazando la mentira con la verdad, todos los días, hasta que la verdad de Dios sea lo único que habite en ti. Porque aquí está la realidad. Tu vida siempre irá en la dirección de tus pensamientos. Si piensas en derrota, vivirás en derrota. Si piensas en fe, caminarás en victoria. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás pensando como siempre, esperando que algo cambie? ¿O vas a levantarte hoy y decir, voy a renovar mi mente, voy a someter mis pensamientos a la verdad de Dios, voy a caminar en fe aunque aún no vea los resultados? Porque recuerda esto, el enemigo no necesita destruirte físicamente, solo necesita hacerte pensar de la manera equivocada. Si controla tu mente, controla tu vida.
Pero si tu mente está anclada en la palabra de Dios, nada podrá detenerte. Así que hoy te desafío a hacer un compromiso. Decide cambiar tu manera de pensar. Decide renovar tu mente. Decide dejar de mirar las tormentas y empezar a mirar a Cristo. Porque el momento de cambiar no es mañana, no es la próxima semana. Es ahora. Y ahora dime, ¿vas a seguir postergando el cambio o vas a tomar la decisión ahora mismo? Porque déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. Si sigues esperando que algo externo cambie antes de transformar tu mentalidad, te quedarás atrapado en el mismo lugar por años. No puedes esperar a sentirte motivado para actuar, porque la motivación no es el motor del cambio, sino el resultado de dar los primeros pasos. Piénsalo bien. Todos quieren una vida mejor, todos quieren victoria, todos quieren paz, pero pocos están dispuestos a hacer el trabajo interno que eso requiere. Porque cambiar la manera de pensar no es cómodo. No es fácil dejar atrás viejos patrones de pensamiento. No es fácil desafiar las creencias que te han mantenido limitado. Pero es necesario. Mira la historia de los espías que Moisés envió a la tierra prometida en Números 13. Dios ya había dicho que esa tierra les pertenecía, pero cuando los espías regresaron, 10 de ellos vinieron con un reporte lleno de miedo. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Fíjate en esto. Dios ya había prometido la victoria, pero la mentalidad de estos hombres los hizo ver la derrota antes de pelear la batalla. Y por esa mentalidad de esclavos, una generación entera perdió la oportunidad de entrar en la tierra que Dios ya les había entregado. ¿Te das cuenta del poder que tiene la manera en que piensas? Puedes estar parado frente a tu bendición, frente a la oportunidad que Dios ha puesto en tu camino, pero si tu mentalidad es de derrota, ni siquiera intentarás avanzar. En cambio, había 2 hombres, Josué y Caleb, que vieron lo mismo que los otros espías, pero pensaron diferente. En lugar de enfocarse en el problema, se enfocaron en la promesa. Dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. La diferencia no estaba en la realidad externa, sino en la mentalidad. 10 hombres vieron obstáculos y se rindieron. 2 hombres vieron la misma situación, pero eligieron confiar en Dios. Así que ahora la pregunta es, ¿vas a ser como los 10 espías que se enfocaron en los gigantes y se quedaron atrapados en el desierto? ¿O vas a ser como Josué y Caleb, que decidieron confiar en Dios, avanzar y conquistar lo que les pertenecía? Porque aquí está la verdad. Los gigantes no van a desaparecer solo porque tienes miedo. Los desafíos no van a desvanecerse solo porque dudas. Pero si confías en Dios y cambias tu mentalidad, lo que parecía imposible se volverá tu testimonio de victoria. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué gigantes has estado alimentando en tu mente? Tal vez el gigante del miedo que te dice que no eres capaz. Tal vez el gigante del rechazo que te hace creer que nunca serás suficiente. Tal vez el gigante de la inseguridad que te mantiene paralizado. Pero escúchame bien, ningún gigante puede resistir a un hijo de Dios con una mentalidad transformada. Mira lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat. Todo el ejército de Israel estaba aterrorizado porque Goliat era grande, fuerte e imponente. Pero David no se enfocó en el tamaño del problema, sino en el tamaño de su Dios. Dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. David ya había vencido en su mente antes de lanzar la primera piedra. Su victoria comenzó en su mentalidad, así que dime, ¿cómo estás enfrentando a tus gigantes? ¿Con una mentalidad de derrota o con la confianza de que Dios pelea por ti? Porque aquí hay algo que quiero que entiendas. La fe no ignora la realidad, pero tampoco se somete a ella.
La fe reconoce el problema, pero decide creer en la solución que Dios ha provisto. Y si te preguntas, ¿cómo puedo desarrollar una mentalidad como la de Josué, Caleb y David? Déjame darte 3 claves más. 1. Habla lo que Dios dice, no lo que sientes. Los sentimientos pueden ser engañosos. Un día puedes sentirte fuerte y al siguiente débil. Pero la verdad de Dios no cambia con las emociones. Cuando enfrentes desafíos, no hables conforme a tu temor, habla conforme a la palabra. En lugar de decir, no sé qué hacer, declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. En lugar de decir, no puedo, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de decir, estoy solo, declara, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Rodéate de personas con una mentalidad de fe. No puedes construir una mentalidad fuerte si vives rodeado de personas negativas. Los 10 espías llenaron de miedo al pueblo de Israel y por eso la gente se desanimó. Pero Josué y Caleb se fortalecieron mutuamente en la fe. Pregunta: ¿las personas con las que pasas tiempo te edifican o te drenan? ¿Te impulsan a confiar en Dios o te llenan de dudas? Si quieres una mentalidad renovada, empieza a rodearte de personas que también crean en lo que Dios puede hacer. Decide actuar aunque tengas miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Josué tenía miedo cuando tomó el liderazgo de Israel, pero Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. El miedo no se va solo. Tienes que enfrentarlo con pasos de fe. Así que hoy, aunque sientas temor, decide moverte en la dirección de lo que Dios ha dicho. Porque aquí está la clave de todo esto. Dios no te llamó a vivir esclavo de tus pensamientos negativos. Dios te creó para vivir en fe, en propósito, en plenitud. Pero eso solo será posible si decides renovar tu mente. Ahora bien, después de todo lo que hemos hablado, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Seguirás viviendo con una mentalidad que te limita o vas a levantarte y empezar a pensar como un hijo de Dios, un conquistador, alguien que ha sido llamado a hacer grandes cosas? Porque recuerda esto, el cambio no comienza cuando las cosas mejoran. El cambio comienza cuando decides ver la vida de una manera diferente. Así que ahora dime, ¿seguirás esperando que las circunstancias cambien para entonces cambiar tu mentalidad? ¿O vas a tomar la decisión de transformar tu manera de pensar y con ella transformar tu vida? Porque escúchame bien, lo que piensas hoy determinará la vida que vivirás mañana. No puedes esperar una cosecha diferente si sigues sembrando las mismas semillas de duda, de miedo, de derrota. Es momento de arrancar de raíz esas viejas creencias y plantar la verdad de Dios en tu corazón. Mira, la mentalidad con la que enfrentas la vida determinará cómo la vives. Un mismo desafío puede destruir a una persona o hacer crecer a otra, dependiendo de cómo lo perciba. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que se rinde y alguien que avanza? No es la fuerza física, no es la suerte, no es la cantidad de oportunidades, es la mentalidad con la que enfrenta la adversidad. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:24-27, cuando habló de los 2 hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Ambos enfrentaron la misma tormenta. La diferencia no fue la fuerza del viento ni la intensidad de la lluvia. La diferencia estuvo en el fundamento sobre el cual habían edificado. Así que dime, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre las dudas, los miedos y las opiniones del mundo? ¿O sobre la verdad inquebrantable de Dios? Porque aquí está la verdad que pocos quieren aceptar.
Si no renuevas tu mente, la vida te arrastrará como la tormenta arrastró la casa construida sobre la arena. Pero si decides edificar tu mente sobre la roca firme de la palabra de Dios, no importa cuán fuerte sea la tormenta, permanecerás firme. Ahora bien, quiero que reflexiones en algo. ¿Qué pensamientos están dominando tu vida hoy? Porque hay personas que no necesitan un enemigo externo. Su mayor enemigo está dentro de su propia cabeza. Han permitido que pensamientos de fracaso, de miedo y de desesperanza gobiernen su vida por tanto tiempo, que ahora lo ven como algo normal. Pero déjame decirte esto con claridad. Lo que es normal para el mundo no es lo que Dios quiere para ti. El mundo dice, así soy, no puedo cambiar. Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. El mundo dice, siempre tendré esta lucha. Dios dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. El mundo dice, nunca podré superar esto. Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ahora, escucha esto. Lo que crees se convierte en lo que vives. Si crees que eres débil, actuarás como alguien débil. Si crees que estás solo, te aislarás. Si crees que no tienes propósito, vivirás sin dirección. Pero si decides creer lo que Dios dice sobre ti, todo cambiará. Porque la verdad de Dios tiene el poder de romper cadenas, de derribar fortalezas mentales y de abrir tus ojos a una nueva realidad. Mira lo que pasó con Gedeón en Jueces 6. Era un hombre lleno de miedo, escondido, derrotado. Pero cuando el ángel del Señor se le apareció, no le dijo, «Pobre Gedeón, entiendo que tengas miedo». Number le dijo, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Jueces 6:12. Dios no le habló a su miedo, le habló a su verdadera identidad. Dios vio en él lo que Gedeón no podía ver en sí mismo. Y te pregunto, ¿qué ve Dios en ti que tú aún no has visto? Tal vez te has acostumbrado tanto a tus limitaciones que ya no puedes imaginar una vida diferente. Pero Dios ya te ha dado una identidad nueva. No eres tu pasado, no eres tus fracasos, no eres tus errores. Eres un hijo de Dios, llamado a caminar en autoridad, en poder y en fe. Pero para vivir esa verdad, primero tienes que aceptarla en tu mente, porque aquí está el problema. Dios puede ver lo mejor en ti, pero si sigues viéndote con una mentalidad de esclavo, nunca vivirás como un conquistador. Es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Dios ya les había dado la victoria, pero ¿sabes qué dijeron? Nosotros éramos como langostas en nuestra propia vista, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Increíble. Dios les dijo que eran vencedores, pero ellos se vieron a sí mismos como langostas, como insignificantes, como débiles. Y porque lo creyeron, eso fue lo que vivieron. Te das cuenta de la importancia de la manera en que piensas. No importa lo que Dios haya declarado sobre tu vida si sigues viéndote con una mentalidad de derrota. Así que ahora te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo? Porque si sigues viéndote como una víctima, seguirás actuando como una víctima. Si sigues viéndote como alguien incapaz, nunca avanzarás. Pero si decides creer lo que Dios dice de ti, si decides renovar tu mente con la verdad de su palabra, entonces algo increíble comenzará a suceder. Tus pensamientos cambiarán, tus palabras cambiarán, tus acciones cambiarán, y como resultado, tu vida cambiará. Y escúchame bien, esto no es solo un mensaje motivacional, esto es la verdad del reino de Dios. Jesús no vino solo a salvar tu alma, vino a renovar tu mente, a transformar tu corazón, a hacerte una nueva criatura en todo sentido. Pero aquí hay algo que pocos quieren escuchar. Dios ya hizo su parte. Ahora te toca a ti, Él ya te ha dado la verdad, pero no puede pensar por ti. Él ya te ha dado su palabra, pero no puede decidir por ti.
Él ya abrió la puerta, pero eres tú quien tiene que caminar a través de ella. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte no es ¿cuándo cambiarán mis circunstancias? La pregunta correcta es ¿cuándo decidiré cambiar mi mentalidad para que mi vida cambie? Porque el cambio no empieza afuera, empieza dentro de ti. Y ahora dime, ¿cuándo decidirás cambiar tu mentalidad para que tu vida cambie? Porque déjame decirte algo con total claridad. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Puedes escuchar 1000 mensajes, leer la Biblia todos los días y orar constantemente, pero si no decides renovar tu mente, seguirás viviendo bajo los mismos patrones de pensamiento que te han limitado hasta ahora. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si dejas de alimentar tu mente con las mentiras que el enemigo ha sembrado en ti? ¿Qué pasaría si empiezas a desafiar cada pensamiento de derrota con la verdad de Dios? Porque la batalla más grande no está afuera, está dentro de ti. No es el problema lo que te detiene, es la forma en que lo percibes. No es la falta de oportunidades lo que te mantiene estancado, es la mentalidad con la que enfrentas la vida. Mira lo que dice Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué crees que la Biblia insiste tanto en la renovación de la mente? Porque tu mente es el campo de batalla donde se define tu destino. Imagínate por un momento a un agricultor que, año tras año, siembra espinas en su campo y luego se queja porque no cosecha trigo. Eso es lo que muchas personas hacen con su vida. Siguen sembrando pensamientos de temor, de fracaso, de derrota, y luego se preguntan por qué su vida no cambia. No puedes esperar una cosecha de fe cuando sigues sembrando pensamientos de duda. Y aquí está la clave. Lo que siembras en tu mente, cosecharás en tu vida. Por eso, hoy quiero desafiarte a hacer algo radical. Identifica las semillas incorrectas que han sido sembradas en tu mente y arráncalas de raíz. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo cosas como no soy lo suficientemente bueno, siempre fracaso, Dios me ha olvidado, nada cambiará, no merezco nada mejor? ¿Sabes qué tienen en común todas estas frases? Son mentiras. Y si las sigues creyendo, seguirán moldeando la realidad en la que vives. Pero hoy tienes la oportunidad de arrancarlas y reemplazarlas con la verdad de Dios. Si el enemigo te dice, no eres suficiente, Dios dice, mi gracia es suficiente para ti. 2 Corintios 12:9. Si el enemigo te dice, nunca saldrás de esta situación, Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Si el enemigo te dice, siempre fracasarás, Dios dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Así que dime qué vas a creer, las mentiras del enemigo o la verdad de Dios. Porque aquí está la realidad. Tú decides qué pensamientos permites en tu mente. Tú decides si sigues aferrado a la vieja mentalidad o si empiezas a construir una nueva forma de pensar basada en la fe. Pero esto no se trata solo de pensamientos positivos, se trata de pensamientos transformados por la verdad de Dios. Y aquí es donde muchos fallan. Piensan que cambiar la manera de pensar es solo repetir frases motivacionales. Pero no, esto va más allá. Se trata de someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cuando un pensamiento de miedo viene a tu mente, no lo aceptas. Lo confrontas con la verdad de Dios. Cuando un pensamiento de derrota aparece, no lo alimentas. Lo echas fuera con la palabra. Cuando la ansiedad intenta dominarte, no te rindes. Te levantas y declaras,
Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esto es una guerra, y en una guerra, quien controla la mente, controla la victoria. El enemigo sabe esto. Por eso su primer ataque no es contra tu cuerpo, sino contra tu mente. Si logra que pienses de manera incorrecta, ya no necesita hacer más, porque tus propios pensamientos te detendrán. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tienes la autoridad para romper con cada fortaleza mental que te ha mantenido cautivo. No tienes que seguir atrapado en la misma mentalidad de siempre. Tienes el poder de renovar tu mente. La pregunta es, ¿lo harás? ¿Seguirás permitiendo que pensamientos de miedo y fracaso dicten tu destino? ¿O vas a levantarte y empezar a pensar como alguien que ha sido llamado a la victoria? Porque escucha esto, el enemigo quiere que vivas limitado, pero Dios quiere que vivas en plenitud. La decisión es tuya. Y si aún tienes dudas, déjame preguntarte algo más. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el enemigo dicte la dirección de tu vida a través de tu mente? Porque aquí está la verdad que muchos ignoran. El enemigo no puede tocarte sin permiso de Dios, pero si logra controlar tu manera de pensar, él no necesita hacer nada más. No te ha pasado nada que Dios no haya permitido, pero si el diablo logra sembrar en ti la mentalidad equivocada, él puede hacer que vivas una vida derrotada sin haber levantado un solo dedo contra ti. Porque la verdadera cárcel no es externa, es interna. Piénsalo, ¿qué fue lo primero que hizo Satanás cuando tentó a Eva en el Edén? No la atacó físicamente, no le quitó nada. Le sembró una duda en su mente. Le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. ¿Ves lo que hizo? No la obligó a pecar, no le arrebató la bendición, solo la hizo dudar. Sembró una mentira en su mente y dejó que ella misma tomara la decisión equivocada. Y desde entonces, su estrategia sigue siendo la misma. No puede tocarte sin permiso de Dios, pero puede tratar de manipular tu forma de pensar para que tú mismo tomes decisiones que te alejen del propósito divino. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». ¿Por qué? Porque si tu mente está llena de la verdad de Dios, el enemigo no tiene poder sobre ti. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Con qué estás llenando tu mente? Porque lo que consumes, lo que escuchas, lo que permites entrar en tu interior, determina cómo piensas. Si alimentas tu mente con las preocupaciones del mundo, con malas noticias, con conversaciones llenas de negatividad, entonces no te sorprendas si tu mente está llena de temor, ansiedad e incertidumbre. Pero si decides alimentar tu mente con la palabra de Dios, con promesas de fe, con mensajes que te edifiquen, entonces tu manera de pensar comenzará a cambiar de manera natural. Aquí es donde entra un principio poderoso que pocas personas aplican. La transformación de la mente no es un evento, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. No es cuestión de escuchar un mensaje y automáticamente pensar diferente. Es una disciplina diaria, es decidir cada día. No voy a alimentar pensamientos de miedo. No voy a dar lugar a la duda. No voy a repetir las mentiras del enemigo. No voy a dejar que mis emociones dicten mi fe, porque la fe no es un sentimiento. La fe es una decisión. Y esto es algo que tienes que entender. Dios ya te ha dado el poder para cambiar tu mentalidad, pero no lo hará por ti. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves eso? Dios ya te ha dado dominio propio. Eso significa que tienes la capacidad de controlar tu mente. No tienes que ser esclavo de tus pensamientos. No tienes que aceptar cada idea negativa que venga a tu cabeza. Tienes autoridad en Cristo para someter cada pensamiento a su verdad. Pero si no lo haces, nadie más lo hará por ti.
Dios ya te dio la promesa, pero no tomará la decisión por ti. Dios ya te dio las herramientas, pero no renovará tu mente por ti. Dios ya abrió la puerta, pero eres tú quien tiene que caminar a través de ella. Ahora bien, aquí hay algo que debes entender. El enemigo hará todo lo posible para que no pongas esto en práctica. Te hará creer que es demasiado difícil. Te dirá que tu manera de pensar es algo con lo que naciste y que no puedes cambiar. Te hará sentir que es inútil intentarlo, que ya lo has hecho antes y que nada ha cambiado. Pero escúchame bien, la única manera en la que el enemigo gana es si tú decides rendirte. Porque mientras sigas luchando, mientras sigas renovando tu mente, mientras sigas declarando la palabra de Dios sobre tu vida, Él no tiene poder sobre ti. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han aceptado una mentalidad de derrota como algo normal. Han vivido tanto tiempo en la prisión de sus propios pensamientos que han aprendido a sentirse cómodos allí. Es como un elefante que ha sido atado con una cuerda desde que era pequeño. Crece creyendo que no puede escapar, aunque ahora tenga la fuerza suficiente para romper esa atadura en un instante. Y así viven muchas personas, atadas a mentiras que ya no tienen poder sobre ellas, pero que siguen creyendo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa mentira se rompe. Hoy es el día en que decides cambiar tu manera de pensar. Hoy es el día en que decides no aceptar más las mentiras del enemigo. Hoy es el día en que tomas la autoridad que Dios ya te dio y comienzas a caminar como la persona que Él ha llamado a ser. Porque escucha bien, no hay límites en lo que Dios puede hacer en tu vida. El único límite es tu mentalidad. Si crees que no puedes, no podrás. Si crees que es imposible, será imposible. Si crees que Dios no puede, nunca verás su poder manifestado. Pero si decides creerle a Dios, si decides renovar tu mente con su palabra, si decides actuar en fe en lugar de miedo, entonces lo imposible se hará posible. Porque el poder de Dios no se activa con el miedo, se activa con la fe. Así que dime, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a seguir permitiendo que tu mente sea controlada por el miedo, por la duda y por el enemigo? ¿O vas a tomar la autoridad que Dios te ha dado, renovar tu mente y empezar a vivir la vida para la que fuiste llamado? Porque recuerda, Dios ya hizo su parte. Ahora te toca a ti. Así que dime, ¿vas a seguir permitiendo que tu mente sea controlada por el miedo, por la duda y por el enemigo? ¿O vas a tomar la autoridad que Dios te ha dado, renovar tu mente y empezar a vivir la vida para la que fuiste llamado? Porque escucha bien esto, Dios no te creó para vivir limitado. Dios no te creó para vivir con una mentalidad de derrota. Dios te creó para que vivas en plenitud, para que camines en fe, para que enfrentes la vida con la confianza de que Él ya venció. Y tal vez en este momento sientes que es difícil cambiar. Tal vez has vivido tanto tiempo con los mismos pensamientos negativos que te cuesta imaginar una vida diferente. Pero si Dios lo dice, es posible. Porque la transformación de tu mente no depende de tu fuerza, sino del poder de Dios obrando en ti. Él es quien renueva, quien restaura, quien hace nuevas todas las cosas. Pero aquí está el punto clave. Dios solo puede transformar aquello que tú le entregas. Si sigues aferrado a tus viejas creencias, a tus miedos, a tus excusas, Dios no puede hacer su obra en ti. Pero si hoy decides rendir tu mente a Él, si hoy decides dejar atrás los pensamientos de esclavitud y empezar a vivir como un hijo del Rey, entonces todo cambiará. No te estoy diciendo que será fácil. No te estoy diciendo que de un día para otro desaparecerán todas las luchas. Pero sí te aseguro que si permaneces firme, si decides cada día alimentar tu mente con la verdad de Dios, llegará el día en que mirarás atrás y te darás cuenta de que ya no eres la misma persona, porque así es como Dios obra.
no siempre de manera instantánea, pero sí de manera profunda y eterna. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tu paz no depende de que todo a tu alrededor sea perfecto. Tu paz depende de en qué decides fijar tu mente. Si decides fijarte en los problemas, en lo que no tienes, en lo que no ha salido bien, vivirás en ansiedad y miedo. Pero si decides fijarte en Dios, en su fidelidad, en sus promesas, en su amor inagotable, vivirás con una paz que el mundo no puede dar ni entender. Así que aquí está la clave. Todo empieza en tu mente. Si quieres ver cambios en tu vida, empieza cambiando la manera en que piensas. Si quieres ver la mano de Dios obrando, empieza creyéndole a Él más que a tus miedos. Si quieres dejar atrás las cadenas del pasado, empieza renovando tu manera de pensar con la verdad de su palabra. Porque cuando tu mente cambia, tu vida cambia. Y ahora quiero que hagas algo. Ve a la sección de comentarios y escribe esta frase. Hoy decido renovar mi mente y creerle a Dios. Escríbelo como una declaración de fe, como un acto de compromiso. Escribe esa frase y empieza hoy mismo a caminar en una nueva mentalidad. Y si gustas, escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos escuchas. También te invito a suscribirte al canal para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo mensaje. Y no te quedes con este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez tienes un amigo, un familiar, alguien que está batallando con pensamientos de miedo y derrota. Este mensaje puede ser la semilla que Dios use para transformar su vida. Y quiero que recuerdes algo que debe quedar grabado en tu mente y corazón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.